esta charla vamos a hablar de insuficiencia suprarrenal. Bien, la enfermedad de Addison se debe a Thomas Addison, que era un médico científico británico. Estaba muy fascinado con buscar patologías y enfermedades de piel, lo cual con el tema de la pigmentación de la enfermedad descubre la enfermedad de Addison en 1855, ¿sí? Por eso es el nombre a la insuficiencia suprarrenal. Y hablaba de esto de languidez, debilidad generalizada, una actividad hipokinética del corazón, irritabilidad gástrica y el cambio peculiar de la coloración de piel. Estas son las características que él descubre en la enfermedad de Addison. La insuficiencia suprarrenal es una enfermedad de curso insidioso, generalmente progresivo, y se debe a esta hipofunción córtico-suprarrenal. Cuando hablamos de la clasificación de la insuficiencia suprarrenal, hablamos de la insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y terciaria. Depende de dónde esté la alteración de la función, ¿sí? La primaria es cuando se produce una destrucción de la corteza suprarrenal propiamente dicha o por alguna alteración en la síntesis del cortisol. Es propio, la patología está localizada en la alteración en la función en la suprarrenal. Cuando tenemos una insuficiencia suprarrenal secundaria, hablamos que es por una disminución de la secreción de la ACTH. La ACTH es producida por la adenohipófisis y esto, genera una supresión del eje, generalmente debido al uso crónico de corticoides. Es decir, uno con el consumo de corticoides va a inhibir a la hipófisis, está bien, porque va a censar, el organismo va a censar que el corticoides está en cantidades adecuadas, entonces va a inhibir el eje. Entonces la adenohipófisis va a dejar de secretar ACTH para no estimular a la suprarrenal. Por eso, en este caso, es bueno aclararlo, que es sumamente importante cuando nosotros tenemos pacientes con tratamientos de corticoides crónicos, ¿está bien? Si nosotros tenemos que empezar a disminuir esa dosis o dejar de que el paciente tome la medicación, tiene que ser ir disminuyendo paulatinamente. ¿Por qué? Si nosotros un paciente que está en un tratamiento con corticoides de un día para el otro le dejamos que deje la medicación, vamos a tener inhibido el eje, entonces no va a poder fisiológicamente responder a esta situación a la disminución del cortisol. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que los tratamientos crónicos con corticoides se deben ir dejándolos en forma escalonada para poder volver al eje. Es decir, cuando la hipófisis vuelve a censar que hay poco corticoides plasmático, ahí vuelve a estimular a través del ACTH a la suprarrenal para que genere cortisol endógeno, ¿sí? Esto es importante que nos quede claro. Y por el otro lado, cuando haya algún compromiso también en la estructura de la hipófisis, que esto genere una disminución del eje, ¿sí? Cuando hablamos de una insuficiencia suprarrenal terciaria, estamos hablando que hay una consecuencia de una disminución de la secreción de la hormona liberadora de ACTH por el hipotálamo, ¿sí? Es el nivel, esto estamos hablando a nivel hipotalámico. Bien, recién vimos la clasificación respecto a la alteración de la función del eje, si estaba o en la glándula suprarrenal, o en la hipófisis, o en el hipotálamo, ¿sí? Otro tipo de clasificación la tenemos, depende de la instalación clínica del cuadro.
crónica, que es el 80% de los pacientes, es un comienzo gradual y progresivo. Hablamos de la enfermedad de Addison, ¿sí? Primaria o secundaria, y aguda, un 20%, cuando acá estamos hablando de una crisis addisoniana, ¿sí? Puede que esta crisis se dé ya en una insuficiencia adrenal crónica, que es lo más frecuente, y frente a un estrés o una situación que pueda llevar a este paciente a crear esta crisis addisoniana. O de inicio, está bien, donde se presenta, la forma de presentación es aguda. Bueno, con respecto a las etiologías, tenemos en principio las causas primarias, la adrenalitis autoinmune, también puede ser en forma aislada, solo la suprarrenal, o síndrome poliglandulares, donde afecta a otro tipo de glándulas, adrenalitis infecciosa, una de las más comunes es la tuberculosis, puede ser histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis, citomegalovirus, Mycobacterium avium, criptococos, son todas patologías dentro de lo infeccioso que puede dar una insuficiencia suprarrenal. Y dentro de las malignas, metástasis sea de pulmón, mama, colon, estómago, los linfomas, sarcoma de Kaposi, son patologías que pueden también afectar la función de la suprarrenal. Y otro tipo de patologías que puede afectar es el infarto o la hemorragia de la suprarrenal por un trauma, un shock, un cuadro de una quemadura grave, o el consumo de algunos fármacos también pueden alterar la función suprarrenal. Bien, como etiologías también tenemos de la hipofunción suprarrenal, tenemos las causas secundarias, que estamos hablando de tumores a nivel de hipófisis, cirugías de hipófisis, radioterapia sobre el área hipotálamo hipoficiario, la necrosis hipofisiaria postparto, que se llama el síndrome de Sheehan, y como otras causas tenemos lo que hablábamos hace un rato, la suspensión de la corticoterapia crónica, donde el paciente tiene la ingesta de corticoides. Entonces de esta manera se inhibe el eje. Cuando el paciente deja de tomar la medicación, sufre una hipofunción suprarrenal. Por eso lo que hablábamos anteriormente de disminuirlo en forma escalonada, ¿sí? Traumatismo con sección del tallo hipofisiario, tumores hipotalámicos, o metástasis, y infiltrados hipotalámicos. Cuando hablamos de la epidemiología, es una patología más frecuente en la mujer que en el varón, 2 a 3 sobre 1. La mayor parte se ve entre los 15 y los 60 años y hay una incidencia anual de 3 a 6 casos por 100.000 habitantes anualmente, ¿sí? Bueno, el cuadro clínico es bastante florido. Generalmente tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de una insuficiencia suprarrenal, tengamos en relación que bueno, es la disminución de este cortisol, principalmente que genera la suprarrenal, y que el cortisol es una hormona de estrés, está bien, es la hormona que nos va a aumentar en situaciones de estrés, donde nos va a dar la capacidad de poder sobrellevar estas situaciones, ¿sí? Y esto, al estar disminuido, tenemos al paciente con un estado de astenia, adinamia, cansancio, anorexia, adelgazamiento, puede presentar mareos, todo un malestar gástrico, gastrointestinal, donde puede tener náuseas, vómitos, un cuadro de depresión, está bien, en la parte ginecológica, amenorrea, en la parte sexual, disfunción eréctil, digamos, todas esta clínica nos puede presentar un paciente y sospechar en una insuficiencia suprarrenal.
Bien, el cuadro clínico también vamos a encontrar hiperpigmentación de la piel de los pacientes, de la piel y de las mucosas, la hipotensión arterial, que esto tiene que ver con la secreción de aldosterona que va a ser la glándula, hiperpotasemia por lo mismo, la piel seca y la deshidratación por este mismo cuadro y una hipotonía muscular, ¿sí? Son signos que se suman a todas las características que vimos previamente. Bien, estos son los porcentajes que vamos a encontrar. Generalmente un 99% de los pacientes van a presentar astenia y un 98% la hiperpigmentación. Bueno, va disminuyendo el porcentaje de encontrar en los pacientes la pérdida de peso, la anorexia, náuseas y vómitos, en frecuencia la hipotensión arterial, pigmentación de mucosas, dolor abdominal, avidez por la sal, también diarrea y cuadros sincopales por este cuadro, que es menos frecuente, pero bueno, todos estos signos y síntomas aparecen en los pacientes con una hipofunción suprarrenal. Bien, cuando hablamos del aumento de la pigmentación de la piel y las mucosas, es característico de la insuficiencia suprarrenal primaria, es el signo más específico y es lo que vemos ahí, ¿sí? La hiperpigmentación se produce en las zonas expuestas a la luz, cara, cuello, manos, en zonas expuestas a la presión o a la fricción, ¿está bien? Como los codos, las rodillas, los nudillos, las regiones normales hiperpigmentadas como las aureolas mamarias, las axilas, la región del periné, las líneas palmares, ¿está bien? En los labios y en la mucosa bucal, ¿sí? En todos estos lugares es donde uno va a encontrar una hiperpigmentación. Bien, como regla mnemotécnica para recordar la insuficiencia suprarrenal primaria, tenemos las 3A, donde el paciente tiene astenia, anorexia y adelgazamiento, y las 3H, hiperpigmentación, hipotensión e hiperpotasemia, ¿sí? Bueno, la crisis addisoniana es el fallo súbito global de la corteza suprarrenal frente a una situación de estrés. El cuadro es de extrema gravedad y de no ser tratada, de no realizar un diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno, conduce a la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, podemos encontrar diferentes escenarios clínicos donde un paciente con una insuficiencia suprarrenal primaria, conocida o no, es sometido a una situación de estrés frente a una infección, frente a una cirugía, a una situación en particular, y se genera esta crisis. Puede que sea en un paciente con consumo crónico de glucocorticoides, está bien, y sometidos al estrés, que bueno, esto puede también generar que no va a tener una respuesta porque está el eje inhibido, o luego de una suspensión brusca de la medicación, como lo hablamos previamente, ¿sí? Que el paciente sufre una crisis addisoniana, ¿sí? En la hemorragia suprarrenal bilateral suele acompañarse de la hipotensión refractaria y la falla multiorgánica, ¿está bien? Y en un paciente inmunocomprometido, que bueno, puede también generar esta crisis, ¿sí? Bueno, como dijimos anteriormente, se trata de un cuadro grave. El paciente va a tener debilidad intensa, desorientación, dolor de piernas, vómitos, diarrea. Esto es lo que le va a ocasionar las causas de deshidratación, está bien, el cuadro con vómitos y diarreas, los dolores abdominales intensos, puede el paciente tener un deterioro del sensorio, puede tener delirio, ¿sí? Y bueno, está acompañado por las otras funciones que tiene la glándula suprarrenal con respecto al eje de renal, angiotensina, aldosterona. Va a tener un cuadro de hipotensión arterial, hiperpotasemia, un aumento del potasio en sangre, y una hiponatremia, una disminución del sodio en sangre, ¿sí? Bueno, con respecto a
una vez evaluado el paciente, ¿no? Y vamos a tener una impresión diagnóstica en base a la clínica que va a presentar ese paciente. Recuerden siempre que los exámenes complementarios es lo que decimos, complementan lo que nosotros estamos pensando, ¿sí? No vamos a pedir exámenes complementarios sin tener un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Entonces, en el laboratorio vamos a pedir un laboratorio general donde puede que encontremos un cuadro de anemia, la hiponatremia y la hipercalemia que deseamos que es producto a alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hipercalcemia, también por el efecto de los glucocorticoides, y la hipoglucemia, lo mismo por el efecto de los glucocorticoides. Y después, como laboratorio específico, vamos a pedir el cortisol basal. El cortisol, el pico del cortisol es a las 8 de la mañana y lo vamos a encontrar disminuido, la ACTH plasmática disminuida, y vamos a hacer las pruebas de estímulos de ACTH y evaluar las respuestas deficitarias o nula, esto en una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que los laboratorios completos, vamos a pedir todo un laboratorio completo, pero no nos puede faltar en este laboratorio que pidamos, en guardia, un hemograma y un ionograma y una glucemia, ¿sí? Y después todo el resto de las cosas que pedimos. Bien, para seguir complementando los estudios, tenemos los estudios de imágenes, ¿sí? Donde en una primaria, para ver las glándulas suprarrenal, vamos a pedir una tomografía, ¿está bien? Una tomografía abdominal para visualizar las glándulas suprarrenales, detectar aumento, calcificación, algún hallazgo que sugiera alguna etiología infecciosa, tumoral, hemorrágica, ¿está? Y con respecto a la secundaria, donde estamos abocados más al trastorno en la hipófisis, debemos pedir una resonancia, ¿está bien? Ver una silla turca para evaluar la hipófisis, ¿está? Esto para ver de dónde viene la alteración de la hipofunción esta suprarrenal. Bueno, hasta acá llegamos con insuficiencia suprarrenal aguda y crónica, enfermedad de Addison. Como siempre hablamos en todas las rotaciones, es sumamente importante poder realizar una anamnesis, donde esto nos va a dar una orientación del cuadro del que estamos hablando, un buen examen físico, poder evaluar al paciente en un todo, ¿está bien? Desde la piel, desde órgano por todos los diferentes órganos. Y bueno, después con el estudio complementario vamos a terminar de hacer el diagnóstico. Siempre en este caso los antecedentes, como en todos los casos, es sumamente importante el tema del consumo de corticoides para saber si este paciente suprimió bruscamente el tratamiento, y ahí tenemos la causa. Y como hablábamos, tenemos que hacer prontamente un diagnóstico porque es una patología, una crisis adicional, es una patología muy grave, y de no tratarla rápidamente corre riesgos de vida al paciente. Bueno, muchas gracias por la atención.